En esta hora estaremos compartiendo bajo el tema permanecer en Cristo. Sí, porque muchas personas, no, pues mire, yo tengo mi propia religión, yo sigo el evangelio a mi manera, yo vivo delante de Dios caminando a mi manera. Entonces, mi amado, ¿es a la manera de Dios o a la manera que nosotros pensamos? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué enseñó nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Muy buenas preguntas para meditar en nuestros corazones, y hoy estaremos tocando bajo el tema permanecer en Cristo. Así que Dios bendiga a todos los participantes en esta hora, y estaremos compartiendo bajo el tema permanecer en Cristo. Y la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 4, nos enseña a nosotros una gran verdad acerca de lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 15, versículo 4. Si usted me acompaña, se lo agradezco, porque queremos conocer lo que dice la palabra del Señor para nuestras vidas. Porque un día nos estaremos delante de Dios y le tendremos que dar cuentas de lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Todo lo que hicimos en el cuerpo vamos a tener que dar cuentas a Dios. Juan capítulo 15, versículo 4 dice así: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Fíjese qué palabra poderosa el Señor nos comparte hoy. Permaneced en mí. Mi amado, nosotros debemos permanecer en Cristo. Ninguna condenación hay para los que permanecen en Cristo, los que están en Cristo. Escuche bien, por favor, son palabras, pequeños detalles, pero hay que permanecer en Cristo, no en la religión esta, aquella o la otra, no, permanecer en Cristo. Recibimos a Cristo primero, ahora nosotros tenemos que permanecer en Cristo, Y así que la palabra del Señor nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Mira, mi amado, ¿qué significa permanecer, mi amado? Es que nosotros vivamos una vida delante de Dios en Cristo, en su palabra, en lo que Jesús enseñó solamente. Escuche bien, permanecer en Cristo. Debemos permanecer en Cristo. Dice la palabra: permaneced en mí y yo en vosotros. Qué linda palabra, mi hermano. Debemos permanecer en Cristo. Mucha gente permanece en su soberbia, en la altivez, en la arrogancia, en el odio, en el rencor, en el resentimiento, en lo que me hicieron, en lo que... Mi amado, debemos permanecer en Cristo. Debemos de vivir. Una cosa es venir de visita a la casa de Dios, y otra cosa es vivir delante de la presencia del Señor. Son con dos cosas completamente diferentes. La palabra es bien clara cuando dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Mi amado, una hoja para permanecer verde, oiga, necesita estar sujeta a la rama y la rama al árbol. Nosotros, como dice la palabra, nosotros somos los pámpanos, pero Él es, mire, ese es el árbol de vida, bendito sea Dios. Nosotros nos alegramos porque Cristo vino a nuestra vida a cambiar nuestras vidas, y mientras nosotros permanezcamos en Cristo, nuestras vidas serán diferentes al resto de las personas que nos rodean. Nosotros caminamos de acuerdo a lo que Dios dijo, establecido en su palabra, lo que el Señor estableció en su palabra. Ese es mi vida diaria con Dios, nuestra relación personal con Dios, nuestra vida. Escuche bien, por favor, nuestra vida depende de Dios y no depende de nuestras obras, depende de nuestra relación con Dios. Si nosotros permanecemos en Él y tenemos una comunión íntima con Dios, entonces
vamos a empezar a crecer en gracia y en sabiduría, porque solamente hasta allí, cuando uno camina con Dios, empieza a ver las cosas diferentes a la manera de Dios. Mire lo que sigue diciendo el versículo número 5, por favor, allí en Juan capítulo 15. Versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Fíjese, el mismo Dios a través de sus labios nos enseñó a nosotros, a través de la palabra del Señor, que nosotros debemos permanecer en Cristo, estar en Cristo, caminando en su palabra, caminando en sus estatutos, caminando en sus mandamientos, caminando en su ley. Pero desdichadamente, muchas personas que han recibido a Cristo se han desligado de Cristo y ahora quieren vivir una vida como la de todo el mundo, mi amado. Pero Dios nos enseña, Él dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Fíjese qué lindo, el Señor da una aclaración exacta y nos enseña con algo tan sencillo, que nosotros somos como las ramitas o somos las hojas que van sujetadas al árbol, y el árbol, mire, siempre absorbe de la raíz, bendito sea Dios. Pero una ramita sacada del árbol, cortada del árbol, puede estar muy verde los próximos 15 minutos, pero le aseguro que al final del día ya se empieza a marchitar. Por eso mucha gente anda triste, afligida, agobiada, desesperada, no sabe qué hacer, cambiándose de religión, no saben qué creer. ¿Por qué? Porque se han desligado de Dios y su palabra, de Cristo y su palabra, y lo vamos a seguir enseñando aquí siempre. Escuche bien, siempre, porque nosotros queremos llegar al cielo de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra. Dice el versículo 6, nos sigue diciendo la palabra a nosotros. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Mire qué tremenda expresión, mire qué tremenda enseñanza, mi amado. Todas estas ramas que van a ser cortadas y están siendo cortadas, ¿cuál será el fin de todas estas ramas? Van a ser tiradas en el fuego y allí se quemarán. Bendito sea Dios. Oiga, al que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Muchas personas dicen: no, es que ya yo recibí a Cristo y ahora yo soy salvo para siempre. Un momentito, mi amado. Si usted ha recibido a Cristo, usted ha sido comprado con la sangre de Jesucristo para que usted haga lo que Dios dice. Porque mire, cada uno de nosotros fue comprado. Cuando usted compra alguna cosa para su casa, eso le pertenece a usted. Ahora usted ha sido comprado con sangre, esa sangre preciosa que derramó nuestro Señor Jesucristo, que Él pagó el precio por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Por eso usted y yo y todo aquel que invoca el nombre del Señor se santifica para Cristo, se santifica para Dios, vive para Dios, camina de acuerdo a los estatutos que Dios tiene en su palabra. La gente del mundo desdichadamente anda pagando como ovejas que no tienen pastor, porque esas no son las ovejas del Señor, son cabritos que andan brincando de aquí para allí. Por eso es que la gente no se quiere someter, porque no son ovejas. Las ovejas son mansas, dóciles, enseñables. Mire, son ovejas de Dios. Por eso la Biblia dice que nosotros ahora en Cristo, escuche bien, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son las cosas hechas? Hay un nuevo camino, hay una nueva forma de hablar, hay una nueva forma de expresarse, una nueva relación con Dios. Mire, una nueva relación con Dios. Ahora tenemos un camino designado de parte de Dios. Son las cosas lindas que Dios ha preparado para usted y para mí. Esas cosas el mundo no las puede entender, y todo aquel que está en Cristo y permanece en Cristo debe estar leyendo cada día la palabra de Dios, sacando tiempo para hablar con el Padre, porque mire, nuestra comunión íntima,
Nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ya lo hemos venido enseñando otras ocasiones, pero lo lindo es que nos afirmamos en Dios y su palabra. Invitamos e enseñamos a nuestras familias para que ellos empiecen a tener una íntima relación con el Padre. Y entonces cada uno de nosotros va a empezar a ver la gloria de Dios a medida que usted empiece hablar con el Padre. Usted va a ver que su vida empieza a cambiar a medida que usted empiece a hablar y empiece a designarle y empiece a contarle sus problemas, sus angustias, sus dificultades, sus inquietudes, sus pequeñas inquietudes, grandes, pequeñas, regulares. Mi amado, usted le empieza a entregar esas situaciones a Dios y entonces Dios inmediatamente usted va a empezar a ver la mano de Dios a medida que usted se agarra de Dios. La Biblia dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Mire qué lindo el Señor aquí en el versículo número 5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en vosotros, este lleva mucho fruto, mi amado. Cuando usted cada día saca tiempo, cuando sacamos tiempo para hablar con Dios, vemos la mano de Dios en nuestras vidas, en nuestra familia. Y cada vez que le pidamos algo al Señor, al mismo Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vemos la mano de Dios. Pero vemos otras personas desdichadamente sufriendo, con problemas, angustias, no salen del atolladero, no salen de los mismos problemas. Porque dice: es que yo oro. Sí, mi amado, entonces empiezas a revisar tu vida delante de Dios. ¿Realmente estás haciendo las cosas de acuerdo a la palabra de Dios? Cada día, mire, mi amado, de cuando en cuando, cada uno tiene diferentes problemas, diferentes situaciones. Pero no vamos a no permanecemos en el mismo atolladero, en el mismo problemas año tras año. No, mi amado, vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque ahora nuestras oraciones están siendo contestadas y tenemos un sinnúmero, un montón de testimonios de que el Señor ha sanado de esto, de aquello, de lo otro. A mi familia, a mi hija, hasta el perrito se sana, hasta la nevera se sana cuando le ponemos las manos. Mi amado, las situaciones en los hogares empezamos a ver la mano de Dios, porque lo hacemos de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra: y pondré las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Mi amado, cuántas cosas, cuántos milagros, cuántas cosas hemos visto con nuestros ojos resueltas al poner nuestras manos, al pedirle al Padre que se glorifique en esta y aquella situación. Hemos visto la mano y seguimos viendo la mano de Dios. Pero ¿quiénes son los que ven la mano de Dios? Todo aquel que permanece en él. Mira lo que sigue diciendo el versículo número 7 aquí en Juan capítulo 15, versículo 7. Dice: si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. ¿Por qué algunas personas oran, que son, mi amado, son varias personas, oran y ven la mano de Dios y Dios se glorifica y Dios sana y Dios se glorifica y Dios abre puertas y Dios ministra y Dios hace y el Señor siempre glorificando? Mi amado, porque estas personas caminan de la mano de Dios, con Dios. A mí nadie me tiene que decir: no, es que este fulano no ora. No, pero un momentito, miremos los resultados de su vida. Está viendo la mano de Dios, las personas sanándose, los problemas resolviéndose. Mi amado, esa persona está bien, mire, está bien agarradita de Dios y su palabra. Eso me da a mí mucho que decir acerca de esa persona. No tengo que preguntar nada a nadie, porque las mismas, dice la palabra del Señor, que por los frutos los conoceréis. Pero una persona que empieza de sus labios hablando, mire, cosas feas, odio, rencor, amargura, resentimiento, lo que me hizo, hablando de este, hablando del otro, criticando a uno, criticando al otro, mi amado, esa persona me parece que necesita nacer de nuevo. Porque mire, la Biblia dice que si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, nosotros debemos perdonar a todas esas personas. Ahora, el tema de hoy es permanecer en Cristo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mi amado, para los que permanecemos en Dios, agarrados de Dios, de acuerdo a su palabra. Mire lo que sigue diciendo el versículo, Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis
en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre. Permanezco en su amor. Mi amado, no hay nada más lindo que caminar de la mano con Dios. No es decir, no, es que yo busco a Dios, no, mi amado, es que su vida cada día sea un testimonio, semanalmente usted tenga un testimonio que está agarrado de la mano de Dios, que usted pueda leer la palabra de Dios y Dios hablarle cada día a su vida. Vamos a ver algunas de las cosas que nosotros son el resultado de buscar a Dios. Miren lo que dice aquí donde acabamos de leer en el 10. Dice, si guardáis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo los he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mi amado, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Una de las cosas que las personas que buscamos a Dios, que seguimos en el camino de Dios, mi amado, es que andamos tranquilos, andamos relajados de muchas maneras. Mi amado, la vida en Cristo es completamente diferente a los demás. La gente del mundo solamente anda pensando en ganar más dinero, vivir mejor, carros nuevos, paseos, fiestas, bailes, droga, alcohol y el fin de semana. Pero ¿sabe qué? Para los que están en Cristo Jesús hay una nueva manera de vivir. Dice que las cosas viejas pasaron. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Oiga, una nueva relación con Cristo, una nueva relación con Cristo lo llena todo. Nosotros ahora pertenecemos a Dios. Usted que ama a Dios, que busca su palabra, ahora usted pertenece a Cristo, y como pertenece a Cristo, nuestras vidas empiezan a ser diferentes de alguna manera en relación a las personas que nos rodean. Miremos lo que sigue diciendo una de las cosas que hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Por favor, acompáñeme. Romanos 8, 1. Pastor, pero ¿y qué necesito? ¿Cómo yo sé? Bueno, vamos a ver qué dice la palabra del Señor, porque sabe que una cosa es lo que dice la gente por allí y otra cosa completamente diferente para los que están en Cristo Jesús. Mire, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjese, los que están ahora en Cristo, no hay condenación. Así que mi amada, mi amado que me estás escuchando, que estás buscando de Dios, agarrado de Dios, buscando cada día el favor de Dios, tú estás en Cristo. Camina en Cristo, camina en su palabra, camina en sus promesas y verás que un día prontamente sonará la trompeta y los que están en Cristo, mire, abiertos los ojos, cerraditos los ojos aquí, abiertos allá arriba, mi amado. Eso es una promesa que está en pronto la veremos. Los que están en Cristo tendremos un cuerpo nuevo, completamente nuevo, transformados por el poder de Dios, por la misericordia de Dios. Vamos a ser sacados de esta tierra y llevados ante la presencia del Señor. Qué lindo el Señor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Miren, mi amado, una cosa es clara, que la misma palabra del Señor nos enseña a nosotros, y lo podemos ver en Primera de Juan capítulo 3. Si usted me acompaña, por favor, Primera de Juan capítulo 3. Mi amado, hay ciertas cosas que uno tiene que empezar a buscar, a estudiar, a leer la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 6. Está bien claro aquí cuando nos dice a nosotros, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca. Primera de Juan capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él, ¿en quién? En Cristo. Ahora usted y yo permanecemos en Cristo. Escuche bien, no practicamos el pecado. Ay, pastor, pero es que mire, a veces me
las patas, discúlpeme la expresión porque algunos son muy finos, pero usted sabe, allá en nosotros, en nuestro rancho, decimos así popularmente. Pero lo más lindo es que no permanecemos en el pecado, sino que tenemos una íntima relación con Dios y la sangre de Jesucristo nos limpia cada día de todo pecado y de toda maldad, nos purifica nuestros corazones y por eso Cristo hace la diferencia en nuestra vida. Mire el 3.1, por favor, primera de Juan 3.1 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Oiga, qué linda la palabra del Señor. Que ahora todavía estamos en proceso de purificación, pero sabe que un día prontamente nos veremos cara a cara delante de la presencia del Señor, no como nuestro juez, sino como nuestro Padre, como nuestro Salvador, el único, el verdadero, el soberano, el que dijo, el que era, el que ha de venir. Ese es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Mire qué lindo el Señor. Pero mi amado, ahora nosotros no practicamos el pecado, ahora vivimos para Dios. Cada día le entregamos nuestras cargas, nuestras luchas, nuestros anhelos, nuestras situaciones, nuestras inquietudes. Mire lo lindo. Y mire, todo aquel, escuche, que permanece en Él. Mi amado, vamos a ver qué sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Para los que están tomando nota, no, porque es que todo el mundo dice, no, yo estoy en Cristo, mi amado, ¿y qué es eso que tienen? No, eso es una cervecita, usted sabe, una cervecita no hace daño, mi amado, un poco de levadura daña toda la masa, échele un poco de manteca a cualquier pastel que usted esté haciendo, mi amado, y le aseguro que eso le va a saber a otra cosa. Pero sabe que la Biblia dice, en Primera de Juan capítulo 2, versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco, versículo 4, primera de Juan 2.4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice, yo le conozco, yo soy cristiano, mi amado, debe vivir y debe andar como él anduvo en verdad, buscando de Dios, haciendo el bien, buscando la justicia, la misericordia de Dios. Pero ¿sabe qué? Sigue diciendo la palabra allí, pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Fíjese, si usted guarda la palabra es porque usted permanece en Él. Mire lo que sigue diciendo la palabra en el 2, primera de Juan 2.6. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, mi amado. Eso es una regla que no puede ser cambiada. El que dice que es de Cristo debe andar como Él anduvo. Sí, vivimos en esta tierra, hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay actividades, hay situaciones, hay compromisos. Excelente, sí, toda esa situación. Por eso el Señor dijo enseñó en su palabra que Jesús se levantaba todavía muy oscuro, se levantaba y iba a un lugar aparte y allí oraba. ¿Qué debe hacer el hombre y la mujer de Dios? Levantarse temprano y buscar a Dios, acercarse a Dios, leer la palabra mucho más temprano que todos los demás de su casa se levanten para que Dios los guarde, entregárselos a Dios, entregárselo para que Dios cubra, los guarde, los proteja, los ampare, tenga misericordia, los guarde de todo accidente en la calle, les dé sabiduría, les dé conocimiento, les dé revelación, Señor de gracia, para con todo lo que hacen y todo lo que hagan, prospere, mi amado, mi familia, sus seres queridos, sus amigos necesitan de sus oraciones. Por eso es necesario que usted se levante cada día de mañana, empiece a buscar la misericordia del Señor para con usted, para con los suyos y sus seres queridos. También que Dios guarde a las personas con que usted trabaja, mi amado. Eso es un sinnúmero de gente que usted puede bendecir cada día y tiene el poder para bendecirlos. La Biblia dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Mi amado, es una promesa, gracias. El que permanece en Dios y su palabra, las promesas de Dios para su vida. No, mi amado, mire lo que sigue diciendo segunda de Juan 2:9, por favor. Mi amado, aquí las cosas empiezan a cambiar de colores cuando uno empieza a escudriñar la palabra. Segunda de Juan 2:9. Segunda de Juan 9. Bendito sea Dios. Segunda de Juan 9. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Se lo voy a leer nuevamente porque eso no se escucha en la calle. Ahora todo el mundo dice, no, es que yo soy de tal iglesia, yo soy de aquí, yo soy de allá, yo soy de esto. No, yo creo a mi manera. Vamos a ver qué dice Dios en su palabra. Segunda de Juan, solo hay un capítulo, versículo 9, nada más. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Oiga, es bien clara la palabra del Señor. No hay duda aquí, no hay que leer, no hay que no hay que ser un estudiado de universidad para poder entender la palabra de Dios. Se lo voy a leer nuevamente porque mire, para que usted confirme que anda en Cristo Jesús. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, mire, no tiene a Dios. Es bien clara la palabra, mi amado. El que no permanece en Dios y su palabra. Ah, no, porque es que mucha gente quiere, todo el mundo quiere ahora ser doctor de la palabra y miren, mi amado, no llegan ni siquiera a enfermeros, no saben el ABC de lo que dice Dios. Pero la Biblia bien clara dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, escuche bien, la doctrina, la enseñanza de Cristo, no es cristiano, no permanece la vida, la salvación no permanece en su vida porque está escogiendo otros caminos. Hay caminos que le parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y por ahí va medio mundo, por la puerta ancha. No, yo vivo el evangelio a mi manera. Esto no es a la manera de uno, esto es a la manera de Dios. Cristo murió y pagó el precio por nuestros pecados para que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. No es por obras para que nadie se gloríe. Todas las religiones por allí, todas las religiones tienen su propio librito, sus propios estatutos, sus propios mandamientos, pero fuera de la palabra de Dios. La Santa Biblia, escuche bien, la Santa Biblia es la autoridad, es la regla para todo cristiano. Sea aquí en la China, sea en los Estados Unidos, en Centroamérica, Suramérica, donde quiera, la regla para todo cristiano es la palabra de Dios. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. No, pues ahora tenemos otra doctrina diferente. Ya no necesitamos ese libro que no se entiende. Mi amado, la palabra de Dios es bien clara. Por donde usted la lea, si le pide sabiduría al Espíritu Santo, el Espíritu Santo os guiará a toda verdad y a toda justicia. Dice bien clara cuando dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Tendrá su religión, pero no tiene a Dios en su vida. La Biblia es bien clara. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, seréis verdaderamente mis discípulos. No, es bien claro, mi amado. La Biblia dice que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Miren lo que sigue diciendo Mateo capítulo 16, por favor. Mateo capítulo 16. Ay, pastor, esto está muy bueno. Por supuesto, la palabra de Dios siempre es buena, viva y eficaz. Mateo capítulo 16, versículo 24 nos enseña la palabra. Escuchen bien, mi amado, porque no es lo que uno cree, es lo que Dios dice en su palabra. Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Oiga, qué tremendo, mi amado. Aquí cada uno tiene que seguir su cruz
y seguirlo a Él. Escuche bien, porque ahora hay un evangelio acomodado, un evangelio de la superfe, un evangelio, mire, de que diezma y ala aquí y ala allá, vive como quiera, pero dona tu dinero aquí. Mi amado, le están enseñando otra enseñanza que no es de Dios. Esas son enseñanzas de la prosperidad. De la prosperidad. No queremos dar nombre, pero usted sabe. Aquí nos vamos de acuerdo a Dios y su palabra. El que no entre por la puerta estrecha me da a entender que va caminando por la puerta ancha. Y ancho es el camino que lleva a la perdición. Y pocos son los que entran por la puerta estrecha. Vamos a seguir leyendo porque veo muchas caras serias ahí. No, sonría que Cristo le ama. Y nosotros también. Mire, se lo voy a leer nuevamente. Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Oye, usted sabe que esto no es tan fácil, mi amado, levantarse temprano, sobre todo estos tiempos que ha hecho bastante frío. Levantarse temprano, mi amado, uno quiere, mire, arroparse completamente de los pies a la cabeza, pero ¿sabe qué? Nos levantamos, nos sacudimos, nos arropamos y ahí empezamos nuestro día. Señor, esto no es fácil, pero aquí te vengo poniendo mi familia, mis cargas, mi entrada, mi salida. Padre, glorifícate en cada uno de nuestros seres queridos. Guarda a todas las personas que están alrededor de nosotros. Guarda a nuestros hermanos en Cristo que van y vienen. Y todos aquellos que necesitan salir de su casa, guárdalos, guárdanos a todos. Mi amado, ¿y qué hace Dios? Responde esas oraciones. Por eso muchos somos guardados en nuestra entrada y nuestra salida. Por eso usted necesita levantarse y pedir a Dios cada día, aunque tengamos sueño y nuestros mire, mi amado, si somos muy fieles para los trabajos, no hay que entrar a las 6 de la mañana, pues a las 4 hay que levantarse. Mi amado, no es tan fácil, pero ¿sabe qué? Si hay compromisos con lo secular, ¿cuánto más debemos estar comprometidos con lo espiritual, que es nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso? Mi amado, y la palabra, escuche bien, la palabra es bien clara, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cuántas cosas para nosotros quisiéramos en nuestra carne, pero sabe que por amor a Dios y a su palabra nos abstenemos y seguimos buscando a Dios que nos dé fuerza para resistir a la tentación y agarrarnos y seguir en sus caminos. Pero cuánta gente le da rienda suelta a los deseos de la carne. Pues hoy es viernes, me voy a tomar, me voy a hacer, mi amado, tengamos mucho cuidado. Ya nosotros, acuérdese que de toda cosa que hagamos vamos a darle cuentas a Dios. Las personas dicen, es que yo hablo lo que me dé mi gana. Excelente, usted puede hablar con todo lo que usted quiera con su boca, pero recuerda que de toda palabra ociosa darás cuenta el día del juicio. Entonces ya nuestra perspectiva empieza a cambiar. Entonces no me conviene decir esto o aquello. Pues claro, no te conviene porque ahora eres un llamado de Dios, eres apartado para Dios, ya no vives para ti, ahora Cristo es quien vive en ti. Y si empiezas a constrictar el Espíritu Santo, mi amado, te estás metiendo en problemas graves. Con el Espíritu de Dios no se juega. Mucha gente está jugando a Doña Ana, no está aquí. Y quieren vivir una vida placentera con un pie en el mundo y un pie en Cristo. No, mi amado, no es así. Ve, afírmate en Cristo mejor, porque nuestra redención está cerca. Dice la palabra de Dios que cuando veáis todas estas cosas, ved que nuestra redención está cerca, mi amado. Debemos afirmarnos en Dios. Mire lo que sigue diciendo la palabra del Señor en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 33, mi amado, hay algo poderosísimo en su palabra. Lucas 14, 33 nos enseña algo que esto no se lo van a enseñar por ningún lado en la calle, no se escucha en las redes sociales porque no trae muchos likes. Pero ¿sabe qué? Prefiero caminar con Cristo que agradando al mundo. Lucas capítulo 44, versículo 33 dice,
Lucas capítulo 14, versículo 33. Mi amado, que cuando esta palabra le empieza a calar a uno, hasta cualquiera se equivoca. Lucas capítulo 14, versículo 33 dice: así pues que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mi amado, ¿cuántas personas están amando primero a sus seres queridos? No, mis seres queridos, primero la suegra, primero la nuera, primero esto, primero. No, mi amado, debemos de poner primero a Dios en toda nuestra manera de vivir. En nuestro día a diario, primero es Dios y su palabra. Los demás, que hagan cola. Por eso se llama prioridades. Dice, primeramente buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Mi amado, hay ciertas cosas que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Mire lo que sigue diciendo ahí mismito en el versículo 26, Lucas 14, 26. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos o hermanos o hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mi amado, necesitamos, antes de amar a todas las personas que amamos, que apreciamos, que respetamos, tenemos que tener en cuenta y tener nuestra relación personal con Dios. Dios es primero en todas nuestras vidas, cada día de nuestra vida. No es nuestros seres queridos. Lo primero es Dios, los demás lo tenemos por regalo de Dios. Creo que Dios ha sido directo en nuestra vida. Dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Fíjese, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Estos temas no se escuchan por allí porque no son muy placenteros al oído, no son tan ricos para la carne, pero sabe que para nuestro espíritu nos vivificamos en su presencia. Vamos a orar, mis amados. Creo que Dios ha sido bueno, nos ha ministrado permanecer en Cristo. Incline su rostro y oremos al Padre. Padre Santo, Dios mío, en esta hora te agradecemos por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Señor, gracias, porque por tu Espíritu Santo nos ministras de manera especial. Señor, ayúdanos a permanecer en ti cada día de nuestras vidas. Ayuda a mis hermanos, dales nueva fuerza, fortalece sus vidas, llénalos con tu Santo Espíritu, Señor, para que ellos caminen de tu mano, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, renueva sus fuerzas, entrego su presente, su futuro, sus cargas, sus problemas, sus angustias, sus inquietudes, Padre, para que tú te sigas glorificando, Padre Santo. Perdona todos sus pecados, cambia su vida, Padre Santo. En el nombre de Jesús los entrego en tus manos, sea tu Espíritu Santo guiándolos a toda verdad y a toda justicia, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te damos gracias, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.